vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 9. Permítanme contextualizar lo que hemos estado viendo a lo largo de este estudio de Lucas. Desde el capítulo 4, Lucas empezó a describir el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús en el capítulo 4 empieza su ministerio y Lucas va a hacer un énfasis especial en el ministerio de Cristo. Y el énfasis especial que hace Lucas es que la fama del Señor Jesús se fue extendiendo. Jesús se fue haciendo famoso. ¿Por qué se fue haciendo famoso Jesús? Porque Jesús empezó a hacer milagros y todas las personas querían milagros. Todas las personas tenían personas enfermas, así que escuchaban y decían, hay un hombre que tan solo coloca su mano en las personas y se sanan. Vamos a ver, hemos visto anteriormente que tan solo las personas se sanaban con tocar el borde de su manto. El poder de Cristo era tal que todas las personas de la región habían escuchado de él y querían buscarle porque querían ese tipo de poder, ese tipo de milagro. Pero también hace un énfasis Lucas de que todas las personas que escuchaban al Señor Jesús enseñar se maravillaban y decían, ¿de dónde ha aparecido este maestro que habla con autoridad la palabra de Dios? Así que muchas personas buscaban, procuraban seguirle. Jesús se estaba haciendo conocido por toda la región. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 9 desde el versículo 1 al 9 y vamos a ver dos puntos en esta mañana. Punto número 1, los discípulos son enviados. Y punto número 2, el testimonio del Señor se expande. Así que vamos a nuestro punto número 1, los discípulos son enviados. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas empieza el versículo 1 diciendo que nuestro Señor Jesucristo reunió a los 12 discípulos. ¿Cuáles son esos 12 discípulos que el Señor reunió? Bueno, en el capítulo 6 de Lucas, si retrocedemos un poco, ya hemos estudiado que nuestro Señor Jesús un día, de todas las personas que le seguían, Él escogió, seleccionó a 12 personas, a 12 personas. Estos 12 no eran los únicos seguidores de Jesús, pero estos 12 fueron señalados, escogidos para una tarea especial. Fueron escogidos para un oficio especial. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, en aquellos días, Él, nuestro Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El oficio especial, la tarea especial que iban a realizar estas 12 personas iba a ser la tarea del apostolado. Apostolado. Ahora, en el Evangelio de Mateo se nos narra de forma seguida este llamamiento a los 12 y el pasaje, el suceso que estamos estudiando en este momento. Así que, ¿quiénes son estos 12? ¿Quiénes son estas 12 personas que fueron seleccionadas para ser los 12 apóstoles de Cristo? Bueno, aquí Lucas nos presenta una lista. Lucas capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante dice, fue llamado Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cuando nosotros vemos esta lista, amados hermanos, y empezamos a ver a qué se dedicaban, quiénes eran estas personas, vamos a ir dándonos cuenta que el Señor llamó a personas
comunes y corrientes. No llamó a personas que tenían cargos sumamente altos, a personas académicas, preparadas. No, llamó a personas comunes y corrientes. Varios del grupo de los 12, su tarea principal, su oficio era ser pescadores. Pescadores. Normalmente los pescadores eran personas que trabajaban todo el tiempo. Trabajaban. No tenían tiempo ni siquiera para ir al templo, no tenían tiempo para estudiar, así que eran personas conocidas como personas sin letra, personas sin estudios. Eran personas sencillas, eran personas que no tenían una preparación. Bueno, nuestro Señor Jesús llamó a pescadores, a personas que no tenían una preparación académica. Nosotros podríamos decir, si era una tarea de predicar el Evangelio, ¿por qué no llamó a los doctores de la ley, que ellos conocían las Escrituras? No, Dios le plació escoger a personas comunes y corrientes, como nosotros, como estos pescadores. Y es interesante, amados hermanos, que cuando el Señor Jesús asciende y escucha a las personas predicar a estos pescadores, las personas se sorprendían. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 4, versículos 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces el pueblo, viendo el denuedo de Pedro y de Juan mientras predicaban, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, eran personas sin estudio, eran personas que quizás ni siquiera habían hecho ningún estudio académico, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amados hermanos, este grupo de los 12 estaba compuesto por pescadores, como también vamos a ver que estaba compuesto por uno que otro cobrador de impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Eran personas que eran judíos, pero que trabajaban para el imperio romano. Así que eran personas que no eran muy queridas, que digamos. Pero al Señor le plació usar a ese tipo de personas. Hay otro oficio o descripción que se nos menciona en el Evangelio de Lucas. Se nos menciona a otro Simón, versículo 15. Dice, un Simón llamado Zelote. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran un grupo de rebelión judía. Era un grupo que quería rebelarse, era un grupo que buscaba la libertad del pueblo de Israel, pero buscaba hacerlo por medio de la fuerza, de la guerra, de la guerrilla. Así que era un grupo revolucionario. Amados hermanos, al Señor le plació escoger a ese tipo de personas. Aunque no tenemos la descripción de muchos de los otros a qué se dedicaban, eran personas que igualmente no tenían un cargo alto ni una posición sobresaliente. Eran personas comunes y corrientes. A nuestro Dios le place, a nuestro Dios se deleita en usar personas comunes y corrientes. Así que, amados hermanos, cuán verdaderamente importante es que nosotros entendamos que en la Escritura no encontramos personas extraordinarias. No encontramos hombres y mujeres con capacidades extraordinarias, sino que son personas iguales que tú y yo, pero que fueron usadas por un Dios extraordinariamente misericordioso. Así que, amados hermanos, vemos a estos 12 discípulos que fueron encomendados para una tarea especial. Volvemos a nuestro pasaje de Lucas capítulo 9, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La encomendación de Cristo para estos empieza dándoles poder y autoridad. Nuestro Señor Jesús delega poder y autoridad. Estos hombres
fueron investidos de poder y autoridad para llevar a cabo esta labor. Y esto es importante, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, en el desarrollo de su ministerio, siempre se encontró con este problema de las personas preguntándole a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué autoridad haces todo esto? Y también le preguntaban: ¿qué señal nos muestras para ver de que verdaderamente eres enviado de Dios? Así que si a nuestro Señor Jesucristo le exigían que Él diga con qué autoridad hacía las cosas, y también le exigían señales, imagínense qué le iban a pedir a los discípulos. Los discípulos tenían que ir y predicar el evangelio del reino de Dios. Y seguro que se iban a encontrar con el mismo tipo de cuestionamientos. Vemos algunos ejemplos de aquellos cuestionamientos que le hacían a nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos 28 al 30. Marcos, capítulo 11, versículos 28 al 30 dice... Vamos a leer desde el 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y obviamente estas personas prefirieron callar. Amados hermanos, a nuestro Señor Jesús le preguntaban, le cuestionaban y le decían: ¿quién eres tú? A ver, vienes y hablas diciendo: arrepiéntanse, apártense del pecado. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado la autoridad para hacer esto? Bueno, amados hermanos, nuestro Señor Jesús era cuestionado por eso. También a nuestro Señor Jesús se le demandaba señales, se le pedía señales. Quiero que veamos San Juan capítulo 2, versículo 18. Juan capítulo 2, versículo 18. Esto está en el contexto cuando nuestro Señor Jesús va y saca a todos los que estaban vendiendo en el templo, ¿verdad? Entonces los fariseos, los judíos se acercaron a Jesús y le dijeron, versículo 18: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Las personas buscaban y esperaban señales, prodigios, para que puedan evidenciar y mostrar que verdaderamente Jesús hacía esto de parte de Dios. Así que, amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesús manda a sus discípulos, les dice: ustedes van a ir con autoridad. Y cuando les pregunten: ¿con qué autoridad haces esto? El Señor me mandó. El Señor me mandó. ¿Qué señal haces para validar que verdaderamente fuiste enviado por Dios? Bueno, los discípulos ahora fueron investidos de poder para hacer señales y prodigios. Ellos fueron investidos con un poder que podían expulsar demonios, podían sanar enfermedades. Amados hermanos, el Señor está siendo claro. El poder para hacer estas señales es algo que fue dado por Dios. Y la autoridad que se les está confiriendo a estas personas también le fue dada por Dios. Amados hermanos, esto es algo que las Escrituras nos muestra. Toda autoridad, ya sea civil o toda autoridad eclesial, fue y es dada por Dios. Es lo que va a decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 6, con respecto a las autoridades civiles. Toda autoridad es dada por Dios. Así que, mis amados hermanos, nuestro Dios, aquel que posee toda potestad, está dando autoridad a sus discípulos para hacer prodigios, señales. Amados hermanos, ¿cuál es el propósito de estos poderes que les dio el Señor? De este poder que les dio el Señor para hacer prodigios y señales.
cuando nosotros vemos en las Escrituras, vamos a ver de que estos prodigios y señales fue un don que le fue dado exclusivamente al oficio apostólico. Recordemos, ¿a quién les está hablando? El Señor Jesús en Lucas capítulo 9. Reunió a los 12. No todas las personas tenían esta capacidad. No todas las personas se les fue dada la autoridad y el poder para hacer todas estas cosas. Simplemente se les dio a los 12, a estos apóstoles, a estos que tendrían este llamado, este oficio especial. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios encomienda y da este poder para que puedan hacer milagros? Amados, los milagros que fueron hechos por los apóstoles fueron hechos como señales que autentificaban que todo lo que ellos estaban haciendo venía de parte de Dios. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿A quiénes, amados hermanos, se les dio este poder para hacer señales y prodigios? A los apóstoles. A los apóstoles. Así que, amados hermanos, los apóstoles recibieron este llamado porque ellos debían autentificar que fueron verdaderamente enviados por Dios. Tuvo su propósito. Y, amados hermanos, algo que vamos a ver en las Escrituras, que estas señales y prodigios tuvieron su propósito solamente en el establecimiento de la iglesia. Porque vamos a ver que después todos estos milagros y prodigios cesaron. Por ejemplo, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos dilicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron. Es decir, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros en el repartimiento del Espíritu según su voluntad. El escritor a los Hebreos está hablando esto en un tiempo pasado, como algo que en el tiempo que estaba escribiendo el autor a los Hebreos, estas cosas ya no estaban pasando. Amados hermanos, los milagros tuvieron un tiempo, pero también cesaron. Nosotros pensaríamos, amados hermanos, al ver esto y decir: pero ¿qué? ¿Acaso el ministerio de los apóstoles solamente consistía en sanar personas? No, el poder y la autoridad que se les da a los apóstoles no solamente fue el poder y autoridad para sanar y expulsar demonios, sino que también le fue dado poder y autoridad para predicar el evangelio del reino. Eso, volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 9. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amados hermanos, el ministerio de los apóstoles, al igual que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no tenía como énfasis principal hacer milagros. Su énfasis principal del ministerio de Cristo y de sus discípulos era predicar el evangelio del reino. Sanar a los enfermos, hacer milagros eran señales para autentificar su autoridad, la autoridad divina, pero no era lo principal
del ministerio. Amados hermanos, predicar el Evangelio es una tarea que requiere el poder de Dios. Predicar el Evangelio no es algo que nosotros podemos hacer solamente con nuestras capacidades. Yo tengo la capacidad para hablar fácilmente. No, amados hermanos, predicar el Evangelio requiere el poder de Dios. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, nuestro Señor Jesús, antes de ascender, les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, para que nosotros podamos ser testigos de Cristo, para que nosotros podamos cumplir la misión de Cristo de predicar el Evangelio del reino de Dios, necesitamos depender del poder del Espíritu Santo. Necesitamos hacerlo en dependencia del poder de Dios. No lo hacemos con nuestras capacidades, sino que Dios es quien nos da ese poder por medio del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio es una obra en dependencia de Dios. Los discípulos, cuando el Señor Jesús asciende, dice que hubo un momento en el cual, el capítulo 4, ellos fueron azotados, fueron arrestados, Pedro y Juan, y fueron azotados. Entonces empezó a haber un poco de temor. Imagínense, empieza a predicar el Evangelio y al poco tiempo ya empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser maltratados. Eso generó un poco de temor en el pueblo de Dios. Los creyentes empezaron a decir: si predico el Evangelio me van a arrestar. Si predico el Evangelio me van a azotar. Si predico el Evangelio quizás hasta me lleguen a matar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero que escuchen la oración de los creyentes. Hechos capítulo 4, versículo 27. Están orando y dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Miren, los discípulos reconocían que habían amenazas, pero ¿qué piden al Señor? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amados hermanos, los discípulos no pidieron: Señor, te pedimos, quita las amenazas. Señor, te pedimos, quita todo este peligro para que podamos predicar el Evangelio sin ningún tipo de riesgo. No, ellos pidieron: Señor, danos valor para poder predicar el Evangelio a pesar de las amenazas. Hermanos, no podemos predicar el Evangelio si no es por el poder, en dependencia del poder de Dios. Debemos depender del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que vemos a nuestro Señor Jesucristo encomendando a estos discípulos: vayan y prediquen el Evangelio del reino de Dios y hagan señales y prodigios sanando a los enfermos. Pero el Evangelio de Mateo, que cuenta la misma historia, Mateo capítulo 10, nos va a decir otra recomendación importante que les da el Señor Jesús a los discípulos al momento de hacer esta tarea. Mateo capítulo 10, una recomendación importante que les da el Señor Jesús a sus discípulos. Versículo 7 al 8. Mateo 10, 7 al 8 dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuál es la recomendación que está haciendo el Señor Jesús a sus discípulos al momento de realizar esta obra?
Les está diciendo, cuando vayan y prediquen la palabra, cuando vayan y hagan milagros, recuerden que todo esto se les ha dado de gracia. ¿Qué significa que se les ha dado de gracia? De regalo, gratis. El poder que tienen para hacer los milagros se les ha dado gratis. El poder que se les ha dado para compartir el evangelio del reino de Dios se les ha dado gratis. Así que, ¿cómo debían responder los discípulos? Ellos debían dar a las demás personas también gratis. Gratis. Amados hermanos, las bendiciones del Señor no requieren dinero. Amados hermanos, cuidado con esos falsos engañadores que les dicen, ¿quieres bendición del Señor? Ven, trae al altar tu ofrenda y el Señor te va a bendecir. Amados hermanos, de gracia recibimos, debemos dar de gracia. De gracia. No se puede dar la gracia del Señor a cambio de nada. Los discípulos tenían prohibido, el Señor Jesús les recomienda, está totalmente prohibido que en algún momento ustedes cobren, ya sea por sanar o cobren por predicar. Esto debe ser hecho de gracia, de gracia. Amados hermanos, cuán importante esta recomendación del Señor Jesús, porque en el transcurso del ministerio de los apóstoles se encontraron con esta circunstancia de una persona que les ofreció dinero con tal de que les diera el don del Espíritu. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Recuerden, el Señor Jesús les encomendó esto diciendo, ustedes están recibiendo esto gratis, tienen que darlo también gratis, no pueden cobrar. Ahora, Hechos capítulo 8, versículos 14 al 20 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, un Simón que vivía ahí en la tierra de Samaria, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amados hermanos, esta persona creía que los dones de Dios podían ser transferidos o podían ser comprados. Podían ser comprados con dinero. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Será que en algún momento se vio tentado de decir, mira, puedo ganar alguito, ¿no? ¿Qué dijo Pedro? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amados hermanos, de gracia recibimos y debemos dar de gracia. De gracia. Esa es la recomendación que el Señor Jesús les hacía a sus discípulos. Ustedes van a ir y predicar el evangelio, van a sanar enfermos, van a hacer muchos milagros, pero está totalmente prohibido que cobren por eso, porque yo les doy gratis y ustedes deben darlo de la misma manera. Así que, amados hermanos, continuamos. Volvemos a Mateo capítulo 10. Estamos viendo el pasaje paralelo de nuestro estudio en Lucas. Mateo capítulo 10, versículo 8 al final dice, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Nuestro Señor Jesús vuelve a darle otra recomendación a sus discípulos. Les dijo,
no se preocupen por llevar 2 túnicas. No se preocupen por llevar unos calzados extras. No se preocupen por llevar bolsa, alforja o alimento extra. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor les está diciendo esto? Los discípulos debían confiar, en primer lugar, debían confiar en la provisión de Dios. Los discípulos debían confiar que Dios iba a sostenerlos. Los discípulos debían llevar el peso y la carga necesaria. No debían llevar nada extra. ¿Por qué razón? Porque los discípulos debían viajar ligero, sin ningún peso extra que los distraiga o los retrase en su obra. Amados hermanos, esta recomendación del Señor Jesús a sus discípulos debe también enseñarnos a nosotros bastante. ¿Por qué? En primer lugar, debemos confiar que el Señor verdaderamente provee, que verdaderamente el Señor sostiene con lo necesario, Tengan en cuenta que el Señor Jesús no les está diciendo tienen que ir desnudos, no, les está diciendo preocúpense de llevar simplemente lo necesario. No lleven 2 túnicas, con una es suficiente. ¿Por qué? Porque eso es lo necesario. Amados hermanos, la recomendación de Cristo es: tengan pensado de que en su tarea simplemente piensen en la provisión de lo necesario. Amados hermanos, en nuestro paso por el mundo ha de ser igual. Debemos vivir confiados en la provisión de Dios, pero debemos entender que la provisión de Dios es la provisión de Dios de lo necesario. Cuando los discípulos volvieron de esta tarea, Lucas capítulo 22, quiero que me acompañen a Lucas 22. El Señor Jesús les dice lo siguiente. Lucas 22, versículo 35. Y Jesús les dijo a ellos: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Amados hermanos, la provisión de Dios es verdadera. Dios provee, Dios sostiene a sus hijos, Dios sostiene. Pero tenemos que entender que la provisión es buscando lo necesario. Dios provee lo necesario. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios provee lo necesario, pero debemos ocuparnos en lo más importante. ¿Por qué debemos solamente buscar lo necesario? Porque lo demás puede exigirnos fuerzas y preocupaciones que deben ser enfocadas en lo más importante, el reino de Dios. Hay un proverbio hermoso. Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versículos 5 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 7, perdón. Proverbios 30, versículos 7 en adelante. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Está hablando el escritor de Proverbios a Dios. 2 cosas te he pedido, por favor, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Esa es la primera petición. Que hace. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Y cuál es la segunda petición? No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Cuál es la petición del escritor de Proverbios? El escritor de Proverbios está diciendo: Señor, te pido que no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Porque si me das riqueza, probablemente yo me olvide de ti.
Y si que me das pobreza, probablemente yo blasfeme tu nombre. Señor, te pido, dame lo necesario. Hermanos, pedir lo necesario, orar por la provisión del sustento necesario, es bíblico. Es algo que debemos hacer. El siervo de Dios debe vivir en contentamiento con lo necesario. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6. Versículo 6 en adelante dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hacemos un alto ahí, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo, no, ¿por qué hemos de preocuparnos por las otras cosas? Recuerda que a este mundo hemos llegado sin nada y tienes que saber por seguro que sin nada vamos a salir. Que cuando nosotros nos vayamos, nos iremos de igual manera, sin nada. Así que el consejo de Pablo en el versículo 8 es: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Y en el versículo 9 va a dar una advertencia de peligro. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amados hermanos, ¿por qué el Señor mandaría a sus discípulos simplemente con lo necesario? Para guardarlos de cualquier otro tipo de tentación, para guardarlos de cualquier otra codicia necia y dañosa, para guardarlos de cualquier otra destrucción que viene con el dinero y las riquezas. Así que, amados hermanos, debemos viajar en este paso como peregrinos por este mundo, al igual que los discípulos, pensando: voy con lo necesario porque confío en la provisión de Dios. Y en segundo lugar, el Señor Jesús mandó a sus discípulos con lo necesario porque los discípulos debían realizar su tarea estando ligeros. ¿Cuántos cuando viajamos, bueno, quizás cambia un poquito cuando ya tenemos hijos, pero yo me acuerdo cuando yo era soltero y iba a viajar, simplemente agarraba mi mochila, metía un par de cosas y me subía a la flota y me iba, ¿no? Con mi mochila simplemente. Bueno, ahora ya con familia, bueno, ya uno va hasta con 4 o 5 maletas, ¿no? Y los que tienen más hijos me van a entender. Pero si usted alguna vez ha viajado de soltero, así como yo le digo, con su mochila y nada más, no tiene nada de más de preocuparse, ¿verdad? Pero cuando viajamos con nuestra montonera de equipaje, uno no sabe qué hacer, no podemos ni siquiera caminar, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué el Señor les diría a sus discípulos: viajen ligero? No lleven 2 túnicas, no lleven nada extra, simplemente vayan con lo necesario. ¿Por qué? Porque las cosas extras iban a hacerlos retrasar en su viaje, le iban a añadir una preocupación innecesaria. Los discípulos debían ir enfocados en lo que tenían que hacer, sin nada que los distraiga, sin nada que pueda preocuparlos de forma extra. De igual manera, amados hermanos, en nuestro paso por este mundo como peregrinos, ten cuidado de que estés viajando con maletas muy grandes. Ten cuidado que estés pasando por este mundo con maletas tan grandes que te distraigan, que te retrasen en tu camino. Amados hermanos, Agustín de Hipona dice lo siguiente sobre la vida en esta tierra: conviene que los tiempos en esta tierra sean ásperos. Conviene que los tiempos en nuestro peregrinaje sean difíciles, para que no se ame esta vida. Conviene y es medicinal que la vida pronta sea agitada, para que se anhele la porvenir. Amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué la recomendación de no te acomodes, no te conformes a este mundo, no establezcas raíces, no te llenes de peso extra?
¿Por qué? Porque la mirada del Hijo de Dios, la mirada del siervo de Dios debe estar puesta en las cosas de arriba. Amados hermanos, el apóstol Pedro va a decirle a sus lectores: ustedes son peregrinos, estamos de pasada por este mundo. Así que ten cuidado de que te estés enamorando mucho de este mundo, amado hermano, hermana. Cuidado que te estés enamorando mucho de este mundo, de tal forma que no quieras dejarlo. El consejo de la palabra de Dios es: no, viaja ligero. Viaja ligero, no te preocupes mucho por las cosas de este mundo, solo por lo necesario, por lo necesario. Cuidado que estés amando mucho las cosas de este mundo y no quieras dejarlo. Así que los hijos de Dios no debemos echar raíces, debemos viajar ligeros. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos en esta misión que les está dando. Volvemos, Mateo capítulo 10, seguimos viendo algunas recomendaciones que nos provee el Evangelio de Mateo con respecto a esta misión que el Señor Jesús les está dando a sus discípulos. Mateo capítulo 10 les dice al final del versículo 10, cuando les dice de no lleven 2 túnicas, no calzado ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermano, debido a que muchos han abusado y se han enriquecido a costa de la fe, el tema del sustento a los obreros se ha vuelto un tema tabú. Pero aquí el Señor Jesús les dice a sus apóstoles: yo voy a sostenerlos, porque el obrero es digno de su alimento. El apóstol Pablo va a decir la misma frase a Timoteo en 1 Timoteo 5, 17 al 18, hablando sobre la responsabilidad de la iglesia de sostener a sus obreros, y les dice: el obrero es digno de su salario. Así que, amados hermanos, el sustento a los siervos del Señor es algo bíblico que debe ser manejado con mucho orden. Volvemos a nuestro pasaje de Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 5. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús estaba mandando a sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios. Y el Señor les dijo: ustedes van a ir a una ciudad y yo voy a proveer sustento en esa ciudad. Van a haber personas que les van a abrir las puertas para que ustedes puedan quedarse allí. Pero el Señor Jesús les advierte que también iban a encontrar personas que iban a rechazarlos. Personas que iban a rechazar el mensaje que ellos traían. Ahora Jesús les dice: cuando hayan personas que no los quieran recibir, cuando haya personas que los rechacen, sacudan el polvo de vuestros pies. Ahora, ¿por qué les dice esto? ¿Cuál es el propósito de esto? El Evangelio de Mateo nos aclara un poquito esto. Mateo capítulo 10, versículo 15. Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El Señor Jesús les dijo: hagan esto como una señal de la culpabilidad de estos que iban a rechazar. Amados hermanos, aquel que rechaza el evangelio de Cristo es una persona que está siendo culpable y responsable a sí misma de su propio juicio. ¿Es eso lo que está diciendo el Señor? El apóstol Pablo usa esta misma idea en Hechos capítulo 18. El apóstol Pablo fue y estaba predicando. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Pablo estaba predicando en la ciudad de Corinto. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6.
Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué significa, amados hermanos, esto que el Señor Jesús les está diciendo? Cuando alguien no los quiere escuchar, cuando alguien no los quiera recibir, sacudan el polvo de vuestros pies. Les está diciendo, esas personas son responsables. Esas personas son responsables de su propio juicio. Amados hermanos, van a haber personas que rechacen el Evangelio de Cristo. Y cuando esas personas rechacen el Evangelio de Cristo, no te sientas culpable. Tú no eres culpable. Ellos son totalmente responsables de haber rechazado la salvación de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 16, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, el que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Así que, amados hermanos, nosotros, al igual que los discípulos, estamos llamados a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y al igual que los discípulos, el Señor Jesús nos advierte que no todas las personas reciben con alegría el mensaje del Evangelio. Hay personas que rechazan el Evangelio de Dios. Tienes que saber que no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Están rechazando a Cristo. Y tristemente, Juan capítulo 3, versículo 18 dice que el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Así que hemos visto en este primer punto cómo nuestro Señor Jesucristo envió a estos 12 hombres con poder y autoridad para predicar el Evangelio del reino de Dios y sanar enfermos. Entramos a nuestro último punto, el punto número 2, que es más corto que el primero. Los discípulos obedecen el llamado. El testimonio del Señor se expande. Lucas capítulo 9, desde el versículo 6. Y saliendo los discípulos, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Hermanos, qué hermoso versículo. El Señor Jesús les da una orden, les da una tarea y los discípulos obedecen esa orden. Hermano, oh, cuán imitable debería ser esa actitud en nosotros. El Señor dando una orden a su iglesia y su iglesia obedeciendo la orden de su Señor. Ante un mandato divino, la única forma en la que nosotros debemos responder es en obediencia. En obediencia. Hermanos, a la iglesia de forma general también se le ha dado una comisión como a los discípulos. Mateo capítulo 28 dice que debemos ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debemos enseñar a los creyentes a que guarden todas estas cosas. La iglesia debería obedecer. Hermanos, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo, hermanos, el llamado? ¿O simplemente estamos viviendo la vida cristiana como se puede, ¿no? Con lo que me sobra. Oh, amados hermanos, retorno un poquito lo de atrás. Cuidado que estés llevando demasiadas maletas en este mundo que no te esté permitiendo ir con ligereza en el camino, obedeciendo a tu Señor. Obedeciendo a tu Señor. De esta manera, amados hermanos, con la obediencia de los discípulos, el testimonio del Señor Jesucristo se fue expandiendo por todo lugar, se fue expandiendo por toda la región. Todos iban escuchando sobre el Evangelio del reino de Dios, iban escuchando sobre las señales y prodigios que hacía Jesús y sus discípulos, y de esta manera encontramos en el versículo 7 que
este testimonio no solamente era escuchado por las personas del pueblo, sino que este testimonio llegó incluso a ser escuchado hasta por las autoridades más altas. Llegamos al versículo 7, dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Este Herodes, amados hermanos, debemos aclarar que es Herodes Antipas. ¿Quién es este Herodes? Es el hijo del Herodes el Grande que mandó matar a todos los niños menores de 2 años cuando el Señor Jesús era bebé. Este Herodes es su hijo. Este Herodes Antipas es el mismo Herodes que mandó matar a Juan el Bautista. Este Herodes es el que se había metido con la esposa de su hermano. Este Herodes, amados hermanos, tenía la fama de ser una persona que se complacía y se deleitaba en todo tipo de acto inmoral. Ahora, el testimonio de Jesús llegó al oído de este Herodes, de este hombre, del rey Herodes. Dice que cuando escuchó sobre Jesús y todo el poder que estaba haciendo en su ministerio, Herodes quedó perplejo. La palabra perplejo aquí tiene la idea de asombrado, quedó un poco confundido, extrañado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le extrañó y le sorprendió? Mateo capítulo 14 nos va a decir por qué quedó sorprendido y confundido al escuchar de los milagros de Jesús. Mateo 14, versículo 1 y 2 dice: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Cuál fue la razón por la que Herodes tenía miedo y quedó asustado al escuchar de un hombre que estaba haciendo milagro? Porque él pensaba, decía: debe ser Juan el Bautista, ha resucitado. Bueno, amados hermanos, las personas se acercaron ante Herodes y le daban su opinión diciendo: no necesariamente es Juan el Bautista. Y eso lo encontramos en nuestro pasaje de estudio, Lucas 9. Otros le decían: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces todas las personas tenían su opinión. Cuando oían de hablar de Jesús, empezaba a haber un debate sobre ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Herodes decía: debe ser Juan el Bautista. Otras personas decían: debe ser Elías. Y otras personas decían: debe ser alguno de los profetas. ¿Quién es este? Amados hermanos, siempre ha habido un debate con respecto a la identidad de Jesús. Incluso Jesús un día les preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Y los discípulos le dijeron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro responde diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, el tema de debate con respecto a la persona de Jesús siempre ha sido y siempre será su identidad. Tú puedes creer muchas cosas, las personas pueden pensar muchas cosas sobre Jesús: un gran maestro, un gran ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿tú quién dices, quién crees que es Jesús? Así que, amados hermanos, nuestro Señor Jesús mostró poder y autoridad por medio de su ministerio. Versículo 9: y dijo Herodes: a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes empezó a tener una gran curiosidad sobre quién es Jesús. Pero hermanos, no confundamos. Herodes no tenía ningún interés espiritual verdadero. Herodes simplemente tenía una curiosidad.
¿Saben qué, hermanos? Cuando el Señor Jesús, el último día, antes de ser crucificado, tuvo un encuentro, Herodes pudo satisfacer su curiosidad. Ahorita dice que Herodes escuchaba y él decía, quiero conocer, quiero saber quién es este. ¿Quieren saber qué hizo Herodes cuando conoció a Jesús? Tenía tanta curiosidad y parece, está buscando a Jesús. ¿Qué hizo cuando tuvo el encuentro cara a cara con Jesús? Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Este hombre que tenía mucha curiosidad de conocer a Jesús un día lo conoció. Lucas 23, versículos 8 al 12. Herodes, vamos a leer desde el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que era en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Hermanos, ¿qué es lo único que esperaba Herodes al ver a Jesús? Él quería ver señales. Cuando Herodes vio, lo único que quería era alguien que le haga milagros, alguien que le muestre poder. Herodes simplemente estaba buscando un mago. Herodes simplemente estaba buscando a alguien que le haga magia, que lo entretenga. Amados hermanos, ¿cuántas personas dicen tener interés en Jesús, pero lo único que quieren es ser entretenidos? Herodes lo único que quería era ser entretenido. Simplemente quería a alguien que le haga demostraciones de poder para que él pueda entretenerse. Amado hermano, cuida tu corazón de que cuidado que lo único que busques en Cristo sea ser entretenido. Aquí en la iglesia, amados hermanos, nosotros por eso cuidamos mucho de que el centro de todo esto sea Cristo y su palabra, para guardarnos de cualquier engaño en nuestro corazón de buscar ser entretenidos. Este hombre, versículo 9 dice, y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció. Amados hermanos, este hombre que tenía mucho deseo de conocer a Jesús, simplemente tenía una curiosidad por ser entretenido por todos esos prodigios y señales. Amados hermanos, con eso concluimos esta parte. ¿Cuál es el motivo por el cual tú estás aquí, sentado? ¿Cuál es? ¿Será que eres como Herodes, que simplemente buscas otras cosas? ¿Buscas ser entretenido con algo? ¿Será que simplemente estás aquí por alguna otra idea? Oh, amado hermano, hermana, que el Señor guarde nuestros corazones y que verdaderamente nosotros, al igual que Pedro y sus discípulos en aquella pregunta, cuando Jesús le dijo, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy?, podamos tener firme en nuestros corazones, oh Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.